¿Alguna vez tuviste un sueño tan poderoso que cambiara toda tu vida? No hablo de aspiraciones. Hablo de esos sueños nocturnos que te despiertan con el corazón acelerado. Que te hacen cuestionar todo. Que te obligan a elegir entre la persona que eres y la persona que podría ser. Esta es la historia de alguien que lo tenía todo. Fama. Dinero. Millones de seguidores. Y que lo destruyó todo por seguir las voces de su inconsciente. Una historia que Carl Jung habría estudiado con fascinación, porque demuestra algo que él siempre sostuvo: los sueños no son solo imágenes aleatorias de nuestro cerebro dormido. Son mensajes urgentes de una parte de nosotros que conoce verdades que nuestra mente consciente se niega a ver. Te voy a contar qué pasó cuando un cantante en la cima de su carrera decidió hacer algo que todos consideraron una locura. Y cómo esa decisión reveló uno de los conceptos más profundos de Jung sobre la psique humana. Los Ángeles, 2019. Marcus Thompson acababa de terminar su gira mundial más exitosa. 30 países, 2 millones de entradas vendidas, números 1 en todas las listas. A los 28 años, había alcanzado todo lo que había soñado desde niño. Cada noche, miles de personas cantaban sus letras como si fueran himnos. Cada mañana, despertaba en una suite de hotel diferente, rodeado de lujo y adulación. Pero había algo que no encajaba. Marcus llevaba meses teniendo el mismo sueño. Siempre el mismo. Se veía a sí mismo en un escenario, pero no cantando sus éxitos. Cantaba canciones que nunca había escrito, en un idioma que no reconocía. La música era diferente, más primitiva, más visceral. Y en el sueño, por primera vez en años, se sentía completo. Cuando despertaba, la sensación se desvanecía como humo. Volvía a ser Marcus Thompson, la estrella pop, el producto perfecto de una maquinaria de entretenimiento. Pero cada vez que cerraba los ojos, esa otra versión de sí mismo lo esperaba. Jung habría reconocido inmediatamente lo que estaba sucediendo. Marcus estaba experimentando lo que él llamaba la irrupción del inconsciente colectivo. Esa parte de la psique que contiene los patrones universales de la experiencia humana, los arquetipos que han guiado a nuestra especie durante milenios. En el sueño de Marcus, algo ancestral estaba despertando. Algo que había sido sepultado bajo años de producción musical, de imagen cuidadosamente construida, de éxito comercial. Su sombra jungiana, esa parte de la personalidad que hemos reprimido para funcionar en sociedad, estaba reclamando su lugar. Los primeros en notarlo fueron sus músicos. Marcus empezó a improvisar durante los conciertos, alejándose de las coreografías ensayadas. Incorporaba sonidos extraños, instrumentos que había visto en sus sueños. Su equipo lo atribuía al cansancio de la gira, pero Marcus sabía que era algo más profundo. Una noche, después de un concierto en Londres, Marcus hizo algo que nunca había hecho: se escapó de su séquito de seguridad y caminó solo por las calles. No tenía destino. Simplemente siguió sus pasos hasta llegar a un pequeño club de música underground. En el escenario, un grupo tocaba exactamente el tipo de música que él cantaba en sus sueños. Se quedó hasta las 4 de la madrugada. Cuando regresó al hotel, su manager estaba furioso. Pero Marcus había tomado una decisión. Jung escribió: aquello a lo que te resistes, persiste. Aquello que aceptas, se transforma. Marcus había pasado años resistiéndose a una parte fundamental de sí mismo. Había construido una carrera brillante, pero había sacrificado su autenticidad en el proceso. Sus sueños eran su psique tratando de restaurar el equilibrio, de integrar lo que él había separado. Durante las siguientes semanas, Marcus comenzó a investigar sobre simbolismo de los sueños. Leyó a Jung obsesivamente. Descubrió el concepto de individuación, el proceso psicológico de integrar los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad para convertirse en quien realmente somos, no en quien creemos que debemos ser. Sus sueños se intensificaron. Ahora no solo cantaba esa música primitiva, veía imágenes de culturas antiguas, rituales de sanación, ceremonias donde la música servía como puente entre el mundo material y el espiritual. Marcus comenzó a entender que su talento musical tenía un propósito más profundo del que jamás había imaginado.
Pero el mundo exterior no estaba esperando su despertar espiritual. Su discográfica había invertido millones en su siguiente álbum. Tenían fechas programadas, campañas publicitarias diseñadas, colaboraciones con otros artistas confirmadas. Marcus era una máquina de hacer dinero, y cualquier desviación del plan amenazaba esa estructura. Cuando Marcus les habló sobre su nueva dirección musical, la reacción fue inmediata: eso no es comercial. Eso no vende. Eso no es lo que tu audiencia espera de ti. Pero ¿qué sucede cuando tu alma te pide ir en una dirección y el mundo te empuja hacia otra? Marcus empezó a sentir lo que Jung llamaba la neurosis del artista moderno. Esa tensión devastadora entre la expresión auténtica y las demandas del mercado. Entre ser fiel a tu esencia y cumplir con las expectativas externas. Los sueños continuaron, pero ahora traían una urgencia diferente. Marcus veía cómo su versión auténtica se alejaba cada vez más. En los sueños, esa otra versión de sí mismo lo miraba con tristeza, como despidiéndose para siempre. Una madrugada, después de una sesión de grabación particularmente frustrante donde le habían pedido que regrabara la misma canción por 10ª vez para que sonara más comercial, Marcus tuvo una revelación. Estaba viviendo lo que Jung describía como la traición al alma individual. Había permitido que fuerzas externas definieran no solo su carrera, sino su identidad completa. Se había convertido en lo que otros esperaban que fuera, perdiendo contacto con su verdadero ser en el proceso. Esa noche escribió en su diario: he pasado 10 años construyendo la prisión más hermosa del mundo. Dorada, brillante, admirada por millones. Pero sigue siendo una prisión. Durante meses, Marcus vivió en esta tensión. Sus sueños por un lado, su carrera por otro. Jung habría diagnosticado esto como una crisis de individuación, ese momento crucial donde el individuo debe elegir entre la seguridad de la conformidad y el riesgo de la autenticidad. La presión aumentaba. Su discográfica amenazaba con demandas legales si no cumplía con sus contratos. Los medios comenzaron a especular sobre su comportamiento errático. Sus propios fans empezaron a preocuparse por los cambios en su música durante los conciertos. Marcus se sentía como si estuviera viviendo una vida dividida. De día era Marcus Thompson, la estrella pop obediente. De noche, en sus sueños, era esa otra persona, más primitiva, más conectada, más real. Jung escribió sobre este fenómeno: el privilegio de una vida es ser quien eres verdaderamente. Pero también advirtió sobre el precio de esa autenticidad. Cuando eliges ser quien realmente eres, a menudo debes renunciar a quien los demás esperan que seas. Los meses pasaron y la tensión se volvía insostenible. Marcus comenzó a experimentar lo que los psicólogos jungianos llaman la noche oscura del alma, ese periodo de crisis profunda que precede a una transformación auténtica. Sus relaciones se deterioraron. Su familia no entendía por qué quería arruinar todo lo que había construido. Sus amigos de la industria lo veían como alguien que había perdido el rumbo. Incluso sus fans más cercanos comenzaron a alejarse, confundidos por los cambios en su música y personalidad. Marcus estaba experimentando lo que Jung llamaba el proceso de diferenciación. Cuando comienzas a separarte de las expectativas colectivas para encontrar tu verdadero yo, el mundo a tu alrededor a menudo reacciona con resistencia, miedo o rechazo. Pero había algo más profundo sucediendo. Los sueños le habían mostrado no solo una música diferente, sino un propósito diferente. Marcus comenzó a entender que su don musical no era solo para el entretenimiento. Era para la sanación, para la conexión, para recordar a las personas algo que habían olvidado sobre sí mismas. Una noche de octubre, después de un concierto en Nueva York donde había tocado una versión completamente reimaginada de sus éxitos, más cruda, más emocional, más verdadera, Marcus recibió un mensaje que cambiaría todo. Era de una joven de 17 años llamada Sara. Le escribía desde un hospital donde estaba internada por depresión severa. Le contaba que había estado a punto de quitarse la vida, pero que esa noche había visto fragmentos de su concierto en redes sociales. Algo en esa nueva música, en esa vulnerabilidad que Marcus había permitido que se filtrara, la había tocado de una manera que las canciones comerciales nunca habían logrado. Por primera vez en meses, escribía Sara,
sentí que alguien entendía lo que es estar roto y seguir buscando algo real en este mundo de mentiras hermosas. Marcus leyó ese mensaje una y otra vez. Jung había hablado sobre la función trascendente del arte, su capacidad de conectar el consciente con el inconsciente, lo personal con lo universal, lo individual con lo colectivo. En ese momento, Marcus entendió que sus sueños no eran solo sobre él. Eran sobre el propósito más profundo de su música. Al día siguiente, Marcus hizo algo que conmocionó a toda la industria musical. Canceló todos sus compromisos. Gira mundial, álbum nuevo, apariciones en televisión. Todo. Le dijo a su discográfica que necesitaba tiempo para reconectar con su música. Ellos pensaron que era una táctica de negociación. No lo era. Marcus desapareció. No literalmente, pero sí del mundo que había conocido durante una década. Se mudó a una cabaña en las montañas de Colorado. Sin redes sociales, sin celular, sin manager. Solo él, su guitarra, y sus sueños. Los primeros meses fueron brutales. No solo financieramente, aunque sus ahorros comenzaban a agotarse, sino emocionalmente. Marcus experimentó lo que Jung llamaba la confrontación con la sombra. Todas las partes de sí mismo que había negado durante años salieron a la superficie. La duda. El miedo. La sensación de haber arruinado su vida por seguir fantasías. Hubo noches donde se despertaba sudando, no por los sueños místicos, sino por pesadillas donde se veía a sí mismo como un fracasado, como alguien que había malinterpretado señales que no existían. Jung escribió, no hay nacimiento de conciencia sin dolor. Marcus estaba viviendo ese dolor en carne propia. Durante el día, exploraba la música que aparecía en sus sueños. Investigó instrumentos ancestrales, técnicas de canto de diferentes culturas, formas de composición que precedían la música comercial moderna. Descubrió que lo que creía que eran invenciones de su inconsciente eran, en realidad, ecos de tradiciones musicales milenarias. Pero las noches seguían siendo difíciles. Los sueños continuaron, pero ahora eran más complejos. Veía no solo música, sino personas. Rostros que no reconocía pero que se sentían familiares. Voces que le hablaban en idiomas que no conocía pero que de alguna manera entendía. Jung habría reconocido estos como encuentros con lo que él llamaba el inconsciente colectivo, esa dimensión de la psique que trasciende la experiencia individual y nos conecta con la sabiduría acumulada de toda la humanidad. Marcus comenzó a grabar esa música. No para venderla, sino para entenderla. Cada composición era como una conversación con una parte de sí mismo que había estado silenciada durante años. La música que emergía era cruda, emocional, imperfecta. Pero tenía algo que sus éxitos comerciales nunca habían tenido, alma verdadera. Pasaron 6 meses. Luego 1 año. El mundo de la música había seguido adelante sin Marcus Thompson. Nuevas estrellas ocuparon su lugar. Sus antiguas canciones ocasionalmente sonaban en la radio, como ecos de una vida anterior. Pero algo interesante comenzó a suceder. Videos amateur de Marcus tocando en pequeños cafés locales empezaron a circular en internet. La música era diferente, más profunda, más honesta. Y la respuesta de la gente era diferente también. No eran los gritos histéricos de los conciertos masivos. Era algo más silencioso pero más profundo. Personas que se acercaban después de las presentaciones, no para pedir autógrafos, sino para contarle cómo esa música había tocado algo en ellos que no sabían que existía. Marcus estaba experimentando lo que Jung llamaba la función compensatoria del inconsciente. Después de años de vivir una vida desequilibrada, toda imagen externa, sin sustancia interna, su psique había iniciado un proceso de autorregulación. Los sueños no eran interrupciones molestas, eran correcciones necesarias. Pero el momento más importante llegó 2 años después de su retiro. Marcus estaba tocando en un pequeño centro comunitario en una reserva nativa americana en Colorado. La música que había estado explorando había evolucionado hacia algo que incorporaba técnicas de sanación ancestrales. No era música para bailar o para vender. Era música para sentir, para sanar, para conectar. Esa noche, entre el público, había una mujer mayor de la tribu Lakota.
Después de la presentación, se acercó a Marcus con lágrimas en los ojos. «Tú cantas nuestras canciones», le dijo. «Canciones que no has aprendido, pero que tu alma conoce». Le explicó que algunas de las melodías que Marcus había estado explorando eran similares a cantos ceremoniales de su cultura, transmitidos durante generaciones. Cantos que se usaban para la sanación, para la conexión espiritual, para guiar a las personas a través de crisis existenciales. Marcus sintió un escalofrío que lo recorrió completamente. Jung había escrito sobre esto, la existencia de patrones universales en el inconsciente humano. Arquetipos que trascienden la cultura y la época. Marcus no había estado inventando música, había estado recordando música que ya existía en el nivel más profundo de la conciencia humana. «Tu alma estaba llamando a casa», le dijo la mujer. «Y finalmente decidiste escuchar». Esa noche, Marcus entendió algo fundamental sobre sus sueños, sobre su música, sobre su vida entera. No había estado siguiendo una fantasía. Había estado respondiendo a lo que Jung llamaba la llamada de la individuación, el impulso natural de la psique hacia la completitud y la autenticidad. Marcus decidió que quería aprender más sobre estas tradiciones musicales ancestrales. Comenzó a viajar, no como estrella pop, sino como estudiante. Visitó comunidades indígenas en América, África, Asia. En cada lugar, encontraba ecos de las músicas que había estado soñando. Más importante aún, comenzó a entender el verdadero poder de la música que Jung había intuido pero nunca había explorado completamente. La música no era solo arte, era tecnología de la conciencia. Una herramienta para acceder a partes de la psique que el lenguaje normal no podía alcanzar. En una ceremonia de ayahuasca en Perú, experiencia que Jung habría encontrado fascinante por su capacidad de revelar contenidos del inconsciente, Marcus tuvo la visión más clara de todas. Se vio a sí mismo no como un entertainer, sino como lo que los pueblos ancestrales llamaban un curandero de sonidos. Alguien cuyo propósito era usar la música para ayudar a otros a reconectar con partes perdidas de sí mismos. Cuando regresó a Estados Unidos, Marcus era una persona completamente diferente. Había integrado lo que Jung llamaba la personalidad mana, una personalidad que había incorporado conscientemente los contenidos del inconsciente y los había puesto al servicio de algo más grande que el ego individual. Comenzó a ofrecer lo que llamaba sesiones de música terapéutica. No eran conciertos en el sentido tradicional. Eran experiencias donde usaba la música para guiar a las personas a través de procesos de autoconocimiento profundo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Personas que habían estado luchando con depresión, ansiedad, trauma, crisis existenciales, encontraban en estas sesiones algo que años de terapia convencional no habían logrado proporcionarles. Marcus había descubierto lo que Jung sospechaba, que el arte auténtico no es solo expresión personal, sino revelación de verdades universales. Su música ya no era entretenimiento, era medicina para el alma. Los medios no sabían cómo clasificar lo que estaba haciendo. ¿Era música? ¿Era terapia? ¿Era arte? ¿Era espiritualidad? Marcus sonreía cuando le hacían estas preguntas. Jung habría entendido que estaba haciendo algo que trasciende las categorías convencionales, estaba sirviendo como mediador entre el consciente y el inconsciente colectivo. Sus antiguos colegas de la industria musical lo consideraban loco. Había renunciado a millones de dólares, a la fama mundial, a la seguridad financiera. Pero Marcus había encontrado algo más valioso, autenticidad. Propósito. Conexión real con otros seres humanos. 3 años después de su retiro, Marcus recibió una llamada inesperada. Era Sara, la joven que le había escrito desde el hospital. Ahora tenía 20 años, había superado su crisis y quería contarle algo importante. Aquella noche que vi tu concierto diferente, le dijo, algo cambió en mí. No fue solo la música. Fue ver a alguien elegir ser real en lugar de ser perfecto. Me enseñaste que está bien romper con lo que otros esperan de ti si eso significa encontrar quién realmente eres. Sara había comenzado sus propios estudios en psicología, inspirada por la transformación que había presenciado. Quería dedicar su vida a ayudar a otros a navegar sus propias crisis de identidad. Marcus se dio cuenta de que había logrado algo que Jung consideraba el objetivo más alto de la experiencia humana,
había convertido su crisis personal en un regalo para la humanidad. Un día, mientras Marcus preparaba una sesión de música terapéutica, recibió una visita inesperada. Era Dr. Elena Vázquez, una psicóloga junguiana que había estado siguiendo su trabajo desde la distancia. Tenía algo que mostrarle. Había estado investigando los patrones de los sueños de Marcus, los que él había compartido en entrevistas y documentales sobre su transformación. Elena había comparado estos patrones con casos similares documentados por Jung y sus seguidores durante el siglo pasado. Lo que había descubierto era extraordinario. Los sueños de Marcus no eran únicos. A lo largo de la historia, Jung había documentado casos similares: artistas, escritores, músicos que experimentaban irrupciones del inconsciente colectivo que los llevaban a abandonar carreras exitosas para seguir llamadas más auténticas. Pero había algo más. Elena le mostró a Marcus correspondencia privada de Jung que había sido publicada recientemente. En esas cartas, Jung escribía sobre su convicción de que la humanidad estaba entrando en una era donde más personas experimentarían estas llamadas de individuación de manera simultánea. Jung creía que la humanidad, como especie, estaba evolucionando hacia un nivel superior de conciencia. Y que esta evolución se manifestaría primero en individuos sensibles, artistas, pensadores, visionarios, que servirían como pioneros de una nueva forma de ser humano. Marcus se quedó en silencio por varios minutos procesando esta información. Toda su crisis, toda su transformación, no había sido solo personal. Había sido parte de algo mucho más grande. ¿Estás diciendo que lo que me pasó, preguntó Marcus, está pasándole a otras personas también? Elena asintió. No solo eso. Estoy documentando casos similares alrededor del mundo. Personas en diferentes campos: arte, ciencia, educación, medicina, que están experimentando crisis de autenticidad similares a la tuya. Todos están siendo llamados a abandonar versiones falsas de sí mismos para servir a algo más profundo. Marcus sintió una mezcla de alivio y responsabilidad abrumadora. No había estado loco. No había estado solo. Había estado participando en lo que Jung habría llamado el siguiente paso en la evolución de la conciencia humana. Pero con esta revelación vino una pregunta inquietante: si esto era parte de un patrón más grande, ¿qué significaba para el resto de la humanidad? Elena le explicó la teoría de Jung sobre la amplificación de la conciencia colectiva. Cuando suficientes individuos completan sus procesos de individuación, cuando suficientes personas eligen autenticidad sobre conformidad, esto crea ondas en el inconsciente colectivo que facilitan el proceso para otros. Marcus había sido no solo un beneficiario de este proceso, sino un catalizador. Cada persona que había tocado con su música auténtica, cada individuo que había inspirado a cuestionar sus propias vidas falsas, se convertía en una semilla de transformación que podía afectar a otros. Tu sacrificio, le dijo Elena, no fue solo personal. Fue un servicio a la evolución de la conciencia humana. Esa noche, Marcus entendió por qué sus sueños habían sido tan persistentes, tan urgentes, tan imposibles de ignorar. No eran solo su alma individual pidiendo atención. Eran el alma colectiva de la humanidad, usando su sensibilidad como un canal para comunicar algo esencial: que había llegado el momento de elegir autenticidad sobre éxito, conexión real sobre admiración superficial, propósito auténtico sobre ganancia material. Marcus siguió con su trabajo de música terapéutica, pero ahora con una comprensión diferente de su propósito. No estaba solo sanando individuos, estaba participando en la sanación de la conciencia humana colectiva. Los años que siguieron confirmaron las teorías de Elena. Más artistas comenzaron a abandonar carreras comerciales exitosas para buscar formas más auténticas de expresión. Más personas empezaron a reportar sueños similares a los de Marcus. Más individuos comenzaron a priorizar propósito sobre prestigio, conexión real sobre reconocimiento externo. Jung había predicho que este momento llegaría. Había escrito sobre una época en la historia humana donde suficientes individuos habrían completado sus procesos de individuación como para crear un campo morfogenético de conciencia auténtica que facilitaría la transformación de otros. Marcus se había convertido en parte de esa vanguardia evolutiva sin saberlo. 5 años después de abandonar su carrera pop, Marcus publicó un libro llamado Canciones del Alma Perdida.
No era un libro sobre música, sino sobre el proceso de escuchar las voces más profundas de nuestro ser y tener el coraje de seguirlas, sin importar el costo aparente. El libro se convirtió en un fenómeno global, pero no del tipo que Marcus había conocido antes. No generó fans histéricos ni ventas masivas. Generó algo más profundo, una comunidad de personas comprometidas con vivir vidas más auténticas. Marcus había aprendido que el éxito más grande no es ser admirado por millones, sino ser auténtico para uno mismo y útil para la evolución de la conciencia humana. Jung escribió, la reunión de consciente e inconsciente es lo que produce el hombre completo. Marcus había hecho exactamente eso. Había integrado las voces de sus sueños con su vida consciente, creando una existencia donde cada acción surgía de su verdadero ser en lugar de las expectativas externas. La última vez que lo vi, Marcus estaba preparando una nueva iniciativa, una escuela donde enseñaba a otros artistas y terapeutas a usar la música como herramienta de individuación. No para crear más estrellas pop, sino para formar lo que él llamaba sanadores de la conciencia. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo esa tarde. Al principio pensé que estaba perdiendo mi vida. Pero lo que realmente estaba perdiendo era mi prisión. Lo que estaba encontrando era mi propósito. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, reflexioné sobre la historia de Marcus. Jung había pasado su vida estudiando estos procesos de transformación, pero Marcus los había vivido. Había demostrado que es posible escuchar las voces más profundas de nuestro ser y seguirlas, incluso cuando el mundo entero nos dice que estamos locos. Había demostrado que a veces, perder todo lo que creías que querías es la única manera de encontrar lo que realmente necesitas. Y había demostrado que nuestros sueños, esos que nos despiertan con el corazón acelerado, los que nos hacen cuestionar todo, no son interrupciones molestas de nuestro sueño. Son invitaciones urgentes a despertar a quien realmente somos. La pregunta que me quedó esa noche, ¿y qué te dejo a ti ahora?, es simple pero transformadora. ¿Qué te están diciendo tus sueños sobre la vida que realmente estás llamado a vivir? ¿Y tienes el coraje de escuchar? Si llegaste hasta acá y querés seguir explorando estos territorios profundos de la conciencia humana, suscríbete al canal. ¿Alguna vez te has detenido a observar a esa mujer en el café que lee sola durante horas, que camina por el parque sin compañía, que asiste a eventos culturales sin necesidad de llevar a alguien del brazo? La mayoría de la gente la mira con una mezcla de curiosidad y compasión, preguntándose qué estará mal en su vida para estar tan abandonada. Pero lo que no saben es que están presenciando algo que Carl Jung llamaría una manifestación del arquetipo más poderoso y temido de nuestra época, la mujer que ha aprendido a bastarse a sí misma. Esta no es la historia de mujeres que no pueden encontrar pareja. Esta es la historia de mujeres que han encontrado algo mucho más valioso, su propia completitud. Y eso, en una sociedad construida sobre la premisa de que las mujeres necesitan ser completadas por otros, se convierte en una amenaza silenciosa pero devastadora. Jung escribió que la reunión de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero, ¿qué sucede cuando una mujer decide que ya no quiere transformarse para encajar en la ecuación de otra persona? ¿Qué pasa cuando elige preservar su esencia en lugar de diluirla en nombre del amor? La mujer que vive sola sin un hombre no es una víctima del destino. Es una arquitecta de su propia existencia. Ha construido su vida ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, rechazo por rechazo. Cada no que ha pronunciado no ha sido un acto de crueldad, sino de supervivencia emocional. Porque aprendió, a veces de la manera más dolorosa, que hay cosas peores que la soledad, la compañía que te vacía, el amor que te empequeñece, las relaciones que te hacen desaparecer. Esta mujer ha pasado por lo que Jung denominaba la noche oscura del alma. Ha descendido a las profundidades de su psique, ha enfrentado sus sombras más densas, ha confrontado los patrones heredados de generaciones de mujeres que se anularon por amor. Y en lugar de emerger quebrada, ha emergido íntegra. En lugar de salir necesitada, ha salido plena. La sociedad no sabe qué hacer con una mujer así. Nuestros sistemas sociales, nuestras narrativas románticas, nuestras expectativas culturales están diseñadas alrededor de la idea de que las mujeres son seres incompletos que necesitan ser rescatadas, protegidas, completadas.
Cuando aparece una mujer que no necesita rescate, que no busca protección, que ya está completa, todo el andamiaje social se tambalea. Por eso la critican. Por eso la llaman selectiva, difícil, fría. Por eso intentan psicoanalizarla, encontrar traumas que expliquen su anormalidad. Porque su existencia misma cuestiona las bases sobre las que muchos han construido sus identidades y relaciones. Si ella puede ser feliz sola, ¿qué dice eso sobre aquellos que se aferran a relaciones que los asfixian solo por no enfrentar su propio vacío? Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la realización del verdadero ser. Esta mujer ha completado ese proceso, o al menos gran parte de él. Ha integrado sus aspectos conscientes e inconscientes, ha aceptado tanto su luz como su sombra, ha dejado de proyectar en otros lo que necesita encontrar en sí misma. Y esa integración le ha dado algo que la mayoría de las personas nunca alcanzan, la libertad de elegir el amor desde la plenitud, no desde la carencia. Pero esto no significa que no anhele conexión. Todo lo contrario. Su soledad consciente ha refinado su capacidad de amar. Ha aprendido a distinguir entre el hambre emocional y el amor genuino, entre la necesidad disfrazada de romance y la intimidad auténtica. Su corazón no está cerrado, está calibrado. Cuando esta mujer ama, ama diferente. No ama para llenar vacíos sino para compartir abundancia. No ama desde el miedo al abandono sino desde la certeza de su propio valor. No ama para ser salvada sino para crear junto a otro ser igualmente completo un espacio donde ambos puedan expandirse sin límites. Y tal vez por eso sus relaciones, cuando las tiene, son tan intensas y transformadoras. Porque no está trayendo la mitad de sí misma a la ecuación, está trayendo su totalidad. Y eso exige del otro lo mismo. No hay espacio para medias tintas, para juegos emocionales, para dinámicas de poder disfrazadas de amor. Esta mujer ha desarrollado lo que Jung llamaría una función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre opuestos sin ser destruida por ella. Puede anhelar compañía y valorar la soledad al mismo tiempo. Puede desear amor y rechazar lo que no lo es. Puede ser tierna y feroz, vulnerable y fuerte, abierta y selectiva. Ha integrado estas paradojas en lugar de ser destrozada por ellas. Su casa es su santuario, pero no su prisión. Su soledad es su fortaleza, pero no su limitación. Su independencia es su regalo al mundo, porque demuestra que es posible ser completo sin necesidad de poseer o ser poseído por otro. La energía que irradia es inconfundible. Camina por el mundo con una presencia que no necesita validación externa. Su risa es genuina porque no está actuando para nadie. Su silencio es cómodo porque no está llenando espacios vacíos con ruido innecesario. Su mirada es directa porque no tiene nada que esconder ni nada que demostrar. Esta mujer entiende algo que Jung pasó décadas estudiando, que el amor maduro solo es posible entre individuos que han completado su propio proceso de individuación. Que las relaciones más profundas se dan entre personas que no se necesitan mutuamente para existir, sino que eligen mutuamente para crecer. Si esto resuena contigo, si algo dentro de ti se reconoce en estas palabras, dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué ha significado para ti aprender a estar a solas contigo misma. Por eso cuando la gente pregunta si está buscando pareja, ella sonríe con esa sonrisa que nace de la sabiduría ganada a través del dolor transformado. No está buscando. Está siendo. Y en ese ser pleno, si llega alguien que pueda honrar esa plenitud sin intentar disminuirla, será bienvenido. Si no llega, ella seguirá siendo completa. La mujer que vive sola sin un hombre ha roto el contrato social invisible que dice que una mujer vale menos si no tiene pareja. Ha reescrito las reglas del juego. Ha decidido que prefiere estar sola que mal acompañada, que prefiere la autenticidad a la aceptación, que prefiere su propia compañía a la de alguien que no puede ver ni valorar quién es realmente. Esta decisión no nació de la amargura sino de la claridad. No es el resultado de heridas no sanadas sino de cicatrices que se han convertido en sabiduría. Ha amado lo suficiente como para saber qué es el amor verdadero. Ha sufrido lo suficiente como para reconocer el sufrimiento innecesario. Ha estado perdida lo suficiente como para valorar haberse encontrado. Jung decía que todo lo que no afrontamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino.
Esta mujer afrontó todo, sus miedos, sus patrones destructivos, sus heridas de la infancia, sus expectativas irreales sobre el amor. Y al afrontarlo, cambió su destino. Ya no atrae lo que necesita sanar, atrae lo que puede celebrar. Su soltería no es una fase de transición hacia algo mejor. Es un estado de ser que tiene su propio valor, su propia belleza, su propia completitud. Es la demostración viviente de que una mujer puede ser el centro de su propia historia, la heroína de su propia aventura, la creadora de su propio destino. Cuando camina por la calle, lleva consigo siglos de mujeres que no pudieron hacer lo que ella está haciendo, elegir. Sus abuelas, sus bisabuelas, generaciones enteras de mujeres que tuvieron que aceptar lo que les ofrecían porque no tenían opciones. Ella camina también por ellas, honrando su memoria al ejercer la libertad que ellas no tuvieron. No es que no crea en el amor. Cree profundamente en él. Pero su definición de amor se ha refinado hasta volverse casi quirúrgica en su precisión. Sabe que el amor verdadero libera, no ata. Que suma, no resta. Que inspira crecimiento, no conformidad. Que celebra la individualidad, no la anula. Esta mujer ha aprendido a leer la energía de las personas como otros leen libros. Puede sentir desde lejos si alguien viene desde la carencia o desde la abundancia. Puede distinguir entre el interés genuino y la necesidad disfrazada de romance. Su intuición, afinada por años de introspección y autoconocimiento, se ha convertido en un radar emocional infalible. Por eso es tan selectiva. No por arrogancia sino por sabiduría. No por miedo sino por amor propio. Ha invertido demasiado tiempo y energía en conocerse, sanarse y crecer como para permitir que cualquier persona entre en su espacio sagrado y lo perturbe con su propia inconsciencia. Su soledad se ha convertido en una práctica espiritual. En esos momentos de silencio, conecta consigo misma de maneras que las personas constantemente distraídas por relaciones dramáticas nunca pueden experimentar. Ha aprendido a escuchar su voz interior sin el ruido de las opiniones, expectativas y necesidades de otros. Esta conexión con su esencia le ha dado una estabilidad emocional que no depende de factores externos. Su felicidad no está condicionada por si alguien la llama o no, si tiene planes para el fin de semana o no, si alguien la ve como deseable o no. Su bienestar emana de adentro hacia afuera, como debe ser. Jung escribió sobre el concepto del matrimonio sagrado interior, la unión de los aspectos masculino y femenino dentro de cada individuo. Esta mujer ha logrado esa unión. Ha integrado su capacidad de proveer y recibir, de liderar y seguir, de ser fuerte y vulnerable. Ya no busca en un hombre lo que puede darse a sí misma. Esto no la convierte en un ser aislado o autosuficiente de manera patológica. La convierte en alguien que puede relacionarse desde la elección, no desde la necesidad. Puede ofrecer su compañía como un regalo, no como una negociación desesperada por no estar sola. Cuando esta mujer entra a una habitación, algo cambia en la atmósfera. No porque busque atención sino porque irradia una presencia que es imposible ignorar. Es la presencia de alguien que está en casa consigo misma, que no está actuando un papel ni tratando de impresionar a nadie. Los hombres reaccionan a su presencia de maneras muy reveladoras. Algunos se sienten intimidados porque su completitud los confronta con su propia inseguridad. Otros se sienten desafiados, creyendo que pueden ser ellos quienes la conquisten o la arreglen. Pero los más maduros, los que han hecho su propio trabajo interior, reconocen en ella a una igual, a alguien con quien podrían crear algo extraordinario precisamente porque ninguno necesita al otro para estar completo. Esta mujer no está esperando al amor de su vida. Está viviendo el amor de su vida, el amor hacia sí misma. Y desde esa base sólida, cualquier otro amor que llegue será complementario, no sustitutivo. Será la cereza del pastel, no el pastel entero. Ha aprendido que la peor compañía es aquella que te hace extrañar tu soledad. Ha experimentado la diferencia entre estar sola y sentirse sola, y ha descubierto que son cosas completamente diferentes. Se puede estar rodeado de gente y sentirse profundamente solo, así como se puede estar físicamente solo y sentirse profundamente conectado con la vida. Su tiempo se ha convertido en su posesión más valiosa. No lo regala a cualquiera ni lo malgasta en conversaciones vacías o citas que van a ningún lado.
Ha aprendido que decir sí a algo significa decir no a otra cosa, y ha elegido decirle sí a lo que realmente importa, su crecimiento, su paz, su autenticidad. Esta mujer representa una revolución silenciosa. Cada día que vive feliz y plena sin necesidad de un hombre, está desmantelando siglos de condicionamiento social que dicta que las mujeres solo valen en relación con otros. Está redefiniendo lo que significa ser una mujer exitosa, una mujer realizada, una mujer completa. Su éxito no se mide en términos de si logró atrapar a un hombre, sino en términos de si logró liberarse de la necesidad de hacerlo. Su realización no depende de si alguien la eligió, sino de si ella se eligió a sí misma. Su completitud no viene de estar en pareja sino de estar en paz consigo misma. Y tal vez lo más revolucionario de todo es que está demostrando que una mujer puede ser profundamente femenina sin ser dependiente, intensamente romántica sin ser necesitada, profundamente amorosa sin perderse en el proceso. Está redefiniendo la feminidad misma, mostrando que la verdadera fuerza femenina no está en la capacidad de ser salvada sino en la capacidad de salvarse. Carl Jung dijo una vez que la persona más influenciada por ti eres tú mismo. Esta mujer se ha convertido en su propia mayor influencia, su propia mejor compañía, su propia fuente más confiable de amor y sabiduría. Y desde ese centro inquebrantable, todo lo que toca se transforma. Si has llegado hasta acá y querés seguir explorando estos temas que nos ayudan a entendernos mejor, suscríbete al canal. Porque este viaje de autodescubrimiento recién está empezando.